Para sorpresa de algunos integrantes del mundo oyente, muchos sordos no se consideran discapacitados, sino miembros de una cultura única y vibrante. Están orgullosos del lenguaje visual que utilizan y aprecian su especial historia y su sentido de comunidad. La cultura del sordo es muy bella. Es la cultura de la gente que está unida, que comparte el mismo lenguaje. El de las señas, el visual, el oral, frases, lo que sea. Estamos muy conectados. Tienen su manera de vivir, su manera de pensar, su lenguaje y su manera de socializar. Compartimos las mismas experiencias, frustraciones, sentimientos, emociones. Algunos sordos temen que el implante de cóclea pueda tener efectos negativos. Creo que el principal problema en la comunidad de los sordos es el miedo a perder la cultura, la identidad. Temen que algún día todo eso desaparezca. Tenemos una hermosa historia, se remonta a muchos años. Significa mucho para nosotros. La Universidad Gallaudet es una de las primeras instituciones en Norteamérica de altos estudios para sordos. Se la considera un centro mundial para la cultura del sordo. Su historia reciente arroja luz sobre la lucha de los sordos por la igualdad social. En 1988, los estudiantes sordos, contrariados porque el directorio designó un presidente oyente al frente de la universidad, reclamaron el nombramiento de un presidente sordo. Fue un hito en el movimiento de orgullo sordo. Estoy emocionado al aceptar la invitación del directorio para ser presidente de la Universidad Gallaudet. El presidente electo, King Jordan, es hoy un símbolo del logro de los sordos. El orgullo de ser sordo para mí significa no avergonzarse de serlo. La sordera es parte de mí, de lo que soy. Soy muy feliz siendo sordo. Soy una persona centrada. La sordera es parte de mí. Estoy orgulloso de ser norteamericano, orgulloso de ser corredor, orgulloso de ser padre y abuelo. Estoy orgulloso de ser sordo. No me considero discapacitada. Pienso que probablemente eso es lo fundamental de la cultura de los sordos. No podemos oír. Lo acepto, pero consideramos que nos comunicamos diferente. Creo que alrededor de 1980, los lingüistas reconocieron que el lenguaje de señas americano está a la par del resto de los lenguajes universales. Pienso que ese descubrimiento ha sido un gran orgullo para ellos. Para la mayoría de los sordos, el lenguaje americano de señas es el corazón de su cultura. Trascendemos los límites normales y formamos una comunidad porque compartimos el lenguaje visual y la cultura. La flor abierta, su centro arremolinándose un poco bajo el sol. Y la flor se abre hasta tocar. El lenguaje de señas es maravilloso porque finalmente permite a los niños sordos, a las personas sordas comunicarse. Aplastado contra la vidriera, imagen, un disparo. A medida que más sordos reciben implantes, algunos temen que cada vez menos personas quieran aprender el lenguaje de las señas e identificarse con ser sordo y que la cultura de los sordos desaparezca. Hola, soy Dwight Benedict. ¿Puedo hablar con Fred Kendrick, por favor? En la Universidad Gallaudet, Dwight Benedict es el director del campus. Su esposa Beth está trabajando en la tesis doctoral sobre la educación de niños sordos. Beth y Dwight nacieron sordos, ambos hijos de padres sordos. Sus hijas Rachel de 10 años y Lauren de 8 también son sordas. La cultura del sordo es un estilo de vida, al igual que una persona oyente que vive en un pequeño pueblo donde todos se conocen y pueden contarte historias de la vida de cada uno. Y si alguien te pregunta, ¿conoces a esa persona? Le digo sí, porque estás relacionada con esa persona. Es
ese sentimiento común que existe en una pequeña comunidad es lo mismo que tienen los sordos. Es la cercanía, el lazo que dudo que puedas encontrar en otra parte. Yo no me preocuparía por el futuro de la comunidad de los sordos. Lo importante son los niños. Siento que puedo comunicarme con mis padres. Tengo amigos con los que me puedo comunicar y me llevo bien. No hay nada que no pueda hacer. ¿Para qué necesito un implante de cóclea? Bien, hago deportes, me va bien en la escuela, tengo muchos amigos. Si me hiciera un implante de cóclea, me convertiría en una persona oyente y no creo que eso sea lo mejor para mí. Pienso que en este momento hay muchas razones por las que no quiero hacérmelo. Prefiero ser sorda. Pienso que es más divertido. No necesito oír a la gente. Y en mi caso ya me comunico. Me manejo bien con las señas. La resistencia es porque mucha gente considera que esta es la solución, que es la cura total, y no es así. Para muchos médicos, el implante de cóclea es la única alternativa válida. Y les dicen a los padres que esta es la forma de hacerlo. Su hijo podrá oír si se le hace el implante, podrá hablar, todo estará bien. Y por supuesto los padres se aferran a esa esperanza. En realidad, la gente busca soluciones simples y es muy tentador hacerlo. Pero cuando se trata de niños sordos, pienso que cualquier solución es complicada. Bárbara Raimondo es la madre oyente de 2 niños sordos, Mira y Asher. También es abogada y defensora de los derechos de los niños sordos. Tengo una niña de 10 años y un varón de 5. Y diría que son niños con una personalidad muy rica. Participan de muchas actividades en la escuela, tienen muchos amigos, les encanta leer y escribir. Y son muy felices, son niños normales. Pienso que es muy difícil para padres oyentes aceptar y comprender la sordera de sus hijos, y puedo contar con mi propia experiencia el impacto que eso significó. Y la mayoría de nosotros con hijos sordos nunca antes habíamos estado con personas sordas. Esto fue algo totalmente inesperado y muy difícil de aceptar. Hay tantas cosas involucradas al aceptar una cultura y un lenguaje diferente del propio. Y no siempre es fácil, pero desde mi experiencia ha sido una motivación, un regalo. Que mis hijos tengan 2 lenguajes y 2 culturas, no solo una. Cuando miro a mis hijos, pienso que están bien tal como están. Son personas completas. No veo que un implante de cóclea pueda llenar algún vacío en sus vidas. Tienen amigos, lenguaje, escritura, lectura, buena relación con su familia. Cuando crezcan, si eligen un implante de cóclea u otra técnica que exista dentro de 10 o 15 años, tendrán la oportunidad de hacerlo. Creo que les corresponde a ellos el derecho a tomar esa decisión. Mary Koch se ha dedicado a la educación de sordos durante 25 años. En los últimos 12 se especializó en niños con implante de cóclea. ¿Lo oíste? Sí, lo oyó. Abrió los ojos, sí. Si la edad no incidiera, entonces le diría, inténtelo. Pero la edad para el implante es quizá uno de los factores más importantes para maximizar el beneficio del implante. Muy bien. Los neurobiólogos, después de un análisis exhaustivo, dicen que la mejor edad para el aprendizaje del habla son los primeros 2 o 3 años de vida. A los 7 u 8 años, esa capacidad de aprendizaje disminuye considerablemente. Y al llegar a la pubertad, la mayoría, aunque no todos, ya la perdieron. Y cuanto más temprano se haga, más posibilidades hay de que el sentido de la audición se integre naturalmente al cerebro. Pienso que parte de la decisión va a depender en cómo se siente el paciente frente a la cirugía. O sea, si el implante de cóclea no fuera un implante, sino un audífono que se va a poner en la oreja de un niño, bien, se lo haría a mis hijos. Desconfío mucho en que alguien abra la cabeza de mis hijos.
y que les coloque un transmisor en la cóclea, destruyendo lo que les queda de audición. Y cuando veo a mis hijos y pienso que son felices así, que son sanos, no veo una razón poderosa para hacerlo. Bien, aquí está. Y la cóclea está aquí. De acuerdo. Hace 2 semanas, Susan Schaefer se sometió a las pruebas para el implante de cóclea. En 3 horas irá a la sala de cirugía. El cirujano Dr. Darryl Brackman se reunió con ella para explicarle los pasos de la operación. Vamos a rasurar algo de cabello detrás de la oreja. Y la incisión irá justo detrás de ella. Así. La operación durará en total unas 2 horas. En los últimos 6 años, realmente me volví mucho más consciente de cuánto me estoy perdiendo y lo aislada que me siento. Quiero poder comunicarme con mayor espontaneidad e integrarme más al mundo. Mientras el Dr. Brackman se prepara para operar a Susan, ella recibe anestesia general. El cirujano comienza haciendo una incisión semicircular detrás de la oreja y separa la piel para descubrir el hueso craneal. Luego debe perforar el cráneo hasta llegar al hueso temporal donde se encuentra la cóclea. Luego se hace una perforación más pequeña para colocar el implante. Estos componentes electrónicos se sujetan con suturas y luego con el propio tejido y piel del paciente. Con la ayuda de un microscopio quirúrgico, el cirujano inserta el electrodo dentro de la cóclea para que quede lo más cerca posible del nervio auditivo. Este electrodo es la interfase entre el dispositivo mecánico y el sistema auditivo humano. Una vez que el electrodo está en su lugar, el cirujano sutura. Normalmente el paciente vuelve a su hogar luego de un día de internación. Dentro de una semana, Susan podrá retomar sus actividades diarias. ¿Todavía no he sido operada? Sí, ya terminó. ¿Que ya me operaron? Ajá, sí, ya terminó. ¿De veras? No, está fantástica. Está despierta, hablando y sonriendo. Todo está muy bien. En 5 semanas, la incisión estará totalmente cicatrizada y estará lista para que se active el implante. Lo mejor de Discovery Health ya regresa. Es muy estrecho. Oh, wow. Oh. Una semana después de la operación, Susan Schaefer está muy ocupada en los preparativos de la boda de su hija Terry. Tendrá que esperar otras 4 semanas de cicatrización para volver al Instituto Hogar del Oído, donde se le activará el implante de cóclea. ¡Es magnífico! Estoy ansiosa por la boda de mi hija. ¿Prefieres las perlas o el corazón? Creo que me gusta más. Espero poder comunicarme con los invitados. Son espléndidos. Y ser la anfitriona perfecta. Realmente disfrutar de esta celebración. Y no sentir que no puedo participar de ella. Phil y Myrna Aiello crecieron como niños sordos de padres oyentes. Myrna perdió la audición a causa del sarampión cuando tenía 3 años y Phil por la meningitis cuando era bebé. Dígamelo antes del comienzo. Gracias. Adiós. Los Aiello resumen los grandes logros de los sordos en Norteamérica. Formaron una familia y condujeron con éxito un negocio de servicios de computación. En 1997, luego de seguir de cerca durante años el desarrollo del dispositivo, Phil comenzó a considerar seriamente el implante de cóclea. Phil llevó mucho tiempo siguiendo el tema de cerca. Durante años planteó el tema del implante de cóclea. Yo comencé a investigar a fondo y supe que la tecnología había avanzado desde cuando yo oí sobre eso. Se lo mencioné a mi esposa. Le dije, cariño, estuve pensando en el implante. Y tal vez es posible que me interese hacérmelo. Bueno,
Cada vez que lo mencionaba, no estaba muy de acuerdo con él. Su reacción fue muy impresionante. Me dijo, no, no vas a hacerte el implante. Si te haces un implante, voy a divorciarme. Y le dije, ¿por qué? No lo apoyaba. Estaba en contra. Estaba totalmente en contra. Y le dije, si es algo que realmente quieres, bien, pero creo que te va a cambiar. Y tenía miedo de perderlo, porque había escuchado historias de mucha gente que se había implantado y la esposa o el esposo habían abandonado a la familia. Temía que eso sucediera. Iba a entrar al mundo oyente, a la cultura de los oyentes, e iba a ignorarme. Estaba enojada, estaba furiosa, estaba muy negativa. Tenía miedo. Operadora, por favor, vuelva a marcar. Yo dejaré un mensaje. Adelante. Continué la investigación. Cuanto más hablaba del tema, ella más se enojaba. Entonces decidí esperar. Y la llevé a una reunión donde ella conoció a una persona con un implante. Me di cuenta de que esta persona estaba mucho más involucrada en la comunidad de los sordos. Es la misma persona, nada cambió. Y me di cuenta que había estado equivocada. Lo que realmente me llevó a apoyarlo fue el grupo de ayuda de la Universidad Johns Hopkins. Allí conocí implantados, gente que lo quería, gente que lo tenía, que lo había descartado, gente interesada. Y escucharlos, ser parte de ellos, entenderlos más, saber más, me hizo cambiar de opinión. A la mañana siguiente fui y le dije, si realmente quieres el implante de cóclea, te apoyaré. En 1998, Phil recibió el implante de cóclea. ¿Tienes problemas con esto? Es el papel atascado. Un mes después de la recuperación, me activaron el implante. Yo no sabía qué me esperaba. Subí al auto y conduje hasta mi casa por la carretera. Llovía. La lluvia era tan intensa, golpeaba contra el auto. No podía soportarla, nunca antes la había oído. Y entonces pensé, si la gente que oye escucha esto cuando llueve, Dios, esto no es para mí. Bueno, funcionaba, pero al mismo tiempo me generaba cierta frustración. Dicen que es normal, que es esperable, que el cerebro no está listo para aceptar sonidos tan intensos y que con el debido tiempo eso mejora. Años atrás, Myrna padeció la enfermedad de Meniere's, que puede causar vértigo crónico. Su médico le informó que un implante podría aliviar la situación. El mismo año que Phil, Myrna también recibió un implante de cóclea. Los primeros 3 meses fueron realmente desastrosos. Pensé que me había equivocado. Recién después de 4 meses de activar el implante, comenzó realmente a funcionar y los resultados fueron sorprendentes. Antes del implante, no oía absolutamente nada. Pasé de no reconocer ninguna palabra, en verdad ninguna, a reconocer el 73% de las palabras. El implante cambió mi vida. Puedo comunicarme con la gente mucho más fácil que antes. Es un trabajo muy duro de compromiso. La terapia, la rehabilitación, no funciona de la noche a la mañana, es a largo plazo. Me considero sordo todavía, pero oigo lo que nunca antes había oído. De la misma manera en que el proceso fue complicado para los Aiello, lo es aún más cuando son los padres quienes deben tomar esa decisión por sus hijos. Todavía hay muchos niños que no tuvieron éxito con el implante de cóclea. Que un niño oiga mejor a partir de un implante de cóclea no implica que aprenda a hablar o comprender el lenguaje oral. Cerca del 90% de los niños sordos son hijos de padres oyentes. Pam y Scott Grugan descubrieron que su hija Cecilia era sorda cuando tenía 15 meses. La primera prueba demostró que tenía al menos una severa deficiencia auditiva o sordera total. Y por supuesto, me devastó. Al principio nos decían que era una discapacidad grave, pero que con audífonos estaría bien.
Pero luego supimos, a medida que pasaba el tiempo, que la tecnología le aportaba solamente un pequeño beneficio. Investigamos todas las posibilidades sobre cómo íbamos a enseñar a nuestra hija, Cecilia, el lenguaje. Nos informamos lo mejor que pudimos sobre todas las alternativas, desde el lenguaje de señas al método auditivo verbal. Consideramos la interpretación consecutiva oral y el lenguaje de señas, sin saber qué hacer. Esas decisiones nos abrumaron y sentíamos que ninguna de ellas era la apropiada hasta que supimos del implante de cóclea. Después de meses de investigación, Pam y Scott Grugan tomaron la decisión. Su hija Cecilia, de 3 años, sería evaluada para un implante de cóclea. Fueron al centro médico de la Universidad Johns Hopkins a ver a Mary Koch, que es la especialista en educación para niños con implantes. Luego de una serie de pruebas, un equipo de profesionales determinó que Cecilia estaba en condiciones de recibir un implante. Cuando se activó el implante de cóclea, tenía 3 años y medio. Sus padres tenían grandes esperanzas, pero nadie podía predecir cómo respondería. Como cualquier padre, el día de activación del equipo esperaba un milagro. Cuando encendieron la computadora y adaptaron los umbrales de audición, realmente esperaba que algo maravilloso sucediera. ¿Y no fue así? Fue desalentador. Nos habían dicho que no esperáramos nada mágico, pero nosotros queríamos algo así. Los padres, no importa quiénes sean, ni cuán involucrados estén en el proceso, tienen muchas expectativas en el momento de la activación. Y en el caso de Cecilia, ella pasó por el periodo en que el sonido llega al cerebro, pero no es reconocido como un estímulo sensorial válido. Y luego comenzó. Iba en auto con mis 3 hijas al técnico auditivo. Cecilia estaba en el asiento de atrás y no podía verme. Yo miraba hacia adelante tratando de tranquilizarnos. Me llevó un tiempo acomodar a todas en sus asientos. Y dije, bien, allá vamos. Y del asiento de atrás escucho, allá vamos. Y era Cecilia. Ella no estaba mirándome, ni yo a ella. No se lo dije a nadie en particular. Yo detuve el auto y miré hacia atrás y dije, 1 minuto. ¿Cómo oíste eso? No sabía que podías oír. Estaba totalmente sorprendido. Entonces, volví a casa volando, salté del auto y corrí a decírselo a Pam y fue impresionante. Cuando finalmente Cecilia respondió al sonido, sentí un gran alivio. Estaba lista para sacar provecho de esa oportunidad y comenzar con el aprendizaje del lenguaje. Figurativamente, el implante de cóclea es la conexión electrónica de nuestra hija sorda al mundo oyente. Una mano. Algo que los padres deben recordar es que su hijo todavía es sordo y que depende mucho de la tecnología, una caja, un cable, un micrófono. Cuando Cecilia no usa el procesador de palabras y el equipo no está encendido, tiende a relacionarse menos con los otros niños. Se va a mirar un libro o a jugar sola. Hay una diferencia en su comportamiento cuando está usando el equipo y cuando no. ¿Qué clase de pájaro? Marrón y Bien. negro y blanco. En la gran mayoría, el proceso de aprendizaje del lenguaje se da en situaciones naturales, no en una mesa con una computadora rodeado de terapeutas. Se da en la cocina, o a la hora de dormir, o jugando en el patio, en cualquier lugar. ¿Tienes un reloj grande? ¡Sí! ¿Tienes un cordero pequeño? ¿Un cordero pequeño? No tengo un cordero pequeño. No se puede garantizar el éxito que pueda tener en un niño un implante de cóclea. Pero ciertamente les irá mejor si sus padres se involucran, hacen su trabajo, que no solo los lleven a la terapia o los envíen a los mejores colegios, sino que se sienten en el suelo y hagan los juegos de audición y realmente incorporen la audición
a cada momento de sus vidas. Y entonces ellos fueron... El implante de cóclea en sí, como tecnología, es increíble. Sin embargo, es solo una herramienta. Es un martillo. El martillo no clava el clavo. Es la persona que tiene el martillo quien lo hace. Ella hace lo que haría cualquier otro niño. Recibe estímulo en su cerebro. El mismo que recibimos nosotros naturalmente. Ella lo recibe en forma mecánica y funciona. ¡Wow! Eso es. No hablamos más de tecnología. Aceptamos que así funciona. Eso es bueno, buen trabajo. Los niños tienen acceso al sonido y el potencial para desarrollar un lenguaje hablado. Pero ahora nos preguntamos cómo educar a esos niños que tienen este instrumento de alta tecnología. Hay tantos en las escuelas y nadie sabe realmente cómo responder a esa necesidad. Primero, oirás algunos sonidos agudos. Hallaremos tu umbral de audición hasta llegar a un nivel confortable. Han pasado 5 semanas desde la operación de Susan Schaefer. Hoy se activará el implante. El primer paso es con tonos, no con palabras. Al enviar señales generadas por la computadora al dispositivo, el técnico auditivo determina cuál es el sonido más bajo que Susan puede oír y cuál el más alto que puede soportar sin sentir incomodidad. Levanta la mano cuando oigas pip. Oh, bien. Bien. Espero que no sea demasiado agobiante. Espero poder adaptarme y no traumatizarme. Apenas los escucho. Creo que fueron 2 o 3. Quiero ser capaz de oír algo que nunca había oído antes. 4. Bien. El próximo paso es probar la capacidad de Susan para entender el lenguaje hablado sin leer los labios. Para Susan, esta es la prueba fundamental. ¿Estás lista? Estoy más lista que nunca. Bien. ¿Qué hora es? ¿Entendiste alguna palabra? No. Bien. ¿Te suena algo? Bien. Voy a hacerlo una vez más. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bien, lo lograste. Te No llegó de puedo. repente, ¿no? ¿Cómo ¿Pudiste pude? ver a través de eso? No, ni siquiera estaba mirando. Estaba tratando de concentrarme. Sí, lleva mucha concentración. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Está bien. Está bien. Es fabuloso. Asombroso. Es notable. Puedo oír mi llanto. Hasta luego. No lo logras entiendo. entender nada, ¿no? No creo entender ninguna de esas palabras. Susan, como muchos de los pacientes con implante de cóclea, enfrenta ahora un largo proceso de adaptación. Hoy logró entender apenas algunas de las palabras pronunciadas. Esta es la audiometría con la ayuda auditiva. Dímelo.